el hogar de maternidad ideal aquí en Canadá. Desde la década de 1920 hasta la década de 1940, tomaron bebés de madres solteras y los vendieron especialmente a familias judías desesperadas en Nueva Jersey. La adopción era ilegal en los EU en ese entonces. Más tarde se descubrió que las personas que dirigían este negocio matarían de hambre a los bebés no comercializables alimentándolos solo con melaza y agua. Los bebés durarían alrededor de 2 semanas. Con esta dieta, ponían los cadáveres en una caja de madera que se usa a menudo para la mantequilla y es por eso que las víctimas fueron llamadas Butterbox Babies. Las cajas fueron enterradas en la propiedad o en el mar o quemadas en el horno de la casa. Los padres que entregaron a su hijo a esta casa de maternidad regresarían para ver cómo estaba su hijo, pero les dijeron que el niño había muerto cuando, de hecho, se lo habían vendido a unos padres adoptivos. Entre 400 y 600 bebés murieron en ese hogar y al menos 1000 fueron adoptados, pero, lamentablemente, los bebés adoptados a menudo padecían enfermedades debido a las condiciones insalubres y la falta de atención en el hogar. La explosión de la New London School. En la tarde del 18 de marzo de 1937, el maestro de taller de la escuela de New London, Texas, encendió una lijadora eléctrica. Sin que él lo supiera, había una fuga masiva de gas natural debajo de la escuela. La lijadora hizo chispa, lo que encendió el gas y provocó una enorme explosión que mató a casi 300 estudiantes y profesores. Fue absolutamente horrible. La fuerza de la explosión fue tan grande que un bloque de hormigón de 2 toneladas aplastó un automóvil estacionado a 200 pies de distancia. Este evento es en realidad la razón por la cual el gas natural ahora tiene un olor perceptible. Comenzaron a agregarlo después de la explosión para que algo como esto no volviera a suceder. Mi abuelo fue en realidad uno de los sobrevivientes de la explosión. Nunca habló de eso, ni siquiera con su propia familia, así que realmente no supe mucho al respecto, aparte del hecho de que había sobrevivido, hasta después de su muerte. Hacia el final de su vida, sufrió una serie de derrames cerebrales que lo dejaron bastante incapacitado físicamente, por lo que mi padre le dio una grabadora activada por voz y sugirió que tal vez podría grabar sus memorias para que sus nietos las escucharan algún día. Resulta que lo hizo. Tenemos horas y horas de cintas de casete de él contando la historia de su vida, en realidad muy interesante, incluida una gran sección sobre la explosión de la escuela de New London. Por el bien de la privacidad de todos, llamaré a mi abuelo Papa y usaré una inicial para cualquier otra persona. Papa estaba en 8º grado cuando sucedió, en su clase de inglés alrededor de las 3 p.m. de un jueves por la tarde. Al comienzo de la clase, Papa y su amigo T habían estado jugando y gritando en la parte de atrás del salón de clases, como suelen hacer los niños de 8º grado. Su maestra, la señorita M, se cansó de sus interrupciones e hizo que Papá cambiara de asiento con otro estudiante. Se cambió al escritorio de la niña en la primera fila y ella se movió a su escritorio en la parte trasera de la sala. Cuando la escuela explotó, estaban haciendo una prueba de la novela de Ivanhoe. Papá quedó inconsciente por un corto tiempo, y cuando se despertó, no podía ver nada porque el polvo era muy espeso. Miró hacia abajo y vio que su lápiz le había atravesado la mano. Cuando se disipó el polvo, vio que toda la parte trasera de la habitación había desaparecido. No voy a entrar en detalles, pero había cuerpos, y partes de cuerpos, por todas partes. Los estudiantes en la mitad delantera de la sala sobrevivieron. Los estudiantes en la mitad de atrás no lo hicieron. Eso incluía al amigo de Papá, T, y a la niña que se vio obligada a tomar el escritorio de Papá debido a su mal comportamiento al comienzo de la clase. Si él no se hubiera portado mal, la explosión lo habría matado y ella habría vivido. Papá cargó con la culpa de su muerte hasta el día en que murió. El salón de clases de Papá estaba en el 2º piso. No había otra forma de llegar a la habitación que no fuera la cavidad abierta de la explosión. Después de que los pocos segundos de conmoción inicial desaparecieron, él y otro compañero de clase entraron en acción. Eran los únicos 2 niños de la clase que no habían resultado gravemente heridos.
Hicieron un torniquete con un calcetín y un cordón de zapato para una niña con una herida grave en el brazo y sacaron a su maestra, que estaba viva, pero gravemente herida. Para entonces, los hombres corrían por debajo del agujero, así que papá y el otro niño comenzaron a bajar a los heridos. Luego, los que podían caminar, incluido papá, bajaron. Salió corriendo a buscar a su hermano mayor, B grande, para ver si estaba bien. Al final resultó que, se suponía que B grande estaba en la clase de geometría. Sin embargo, él y su amigo se habían escabullido para ir a pescar. La explosión ocurrió cuando abrían la puerta para salir al estacionamiento. La fuerza de la explosión los envió dando tumbos por el estacionamiento. Ambos fueron golpeados y aturdidos, pero sobrevivieron. El resto de su clase de geometría fue asesinado. No sé si hay una moraleja en el hecho de que tanto mi abuelo como su hermano sobrevivieron porque se estaban portando mal ese día. Sé que les pesó mucho a ambos por el resto de sus vidas. La historia de Hisashi Ouchi y el incidente de Tokaimura. Él era un empleado de la planta nuclear de Tokaimura cuando hubo un desastre que lo llevó a estar expuesto a casi el doble de lo que se considera mortal en términos de radiación gamma, 17 sievert. Como referencia, en la planta los trabajadores estaban limitados a 50 milisieverts de exposición anual. Entonces, Ouchi obtuvo una exposición de 340 años en el transcurso de unos minutos. Esos niveles también se han comparado con lo que pudo haber estado presente en el epicentro de la explosión de Hiroshima. Ouchi se mantuvo con vida, en contra de su voluntad, durante 83 días. Era solo un caparazón de carne y hueso y completamente lúcido durante aproximadamente la primera semana, soportando el dolor y el sufrimiento que la mayoría de nosotros nunca podríamos imaginar. Pidió a los médicos que lo dejaran morir y no lo hicieron. Simplemente prolongaron su sufrimiento y ahora sabemos lo que le sucede al cuerpo cuando se expone a niveles extremos de radiación. Tus órganos literalmente se derriten, tu piel se cae y es peor que cualquier película de terror. Y esto fue en 1999 y la orden de evacuación de los residentes y negocios cercanos no se envió hasta después de casi 12 horas. La explosión de Halifax, considerada por muchos como la mayor explosión provocada por el hombre antes de la invención de la bomba atómica. Un barco cargado de explosivos chocó con otro barco en el puerto de Halifax. La explosión resultante arrasó con gran parte del centro de la ciudad, matando a unas 2.000 personas e hiriendo a 9.000. Se dice que la explosión desplazó temporalmente el agua del puerto, formando un tsunami que alcanzó hasta 15 metros de altura y se elevó sobre los restos del frente marítimo. Al día siguiente, Halifax fue azotada por una ventisca que arrojó 40 centímetros de nieve sobre la ciudad, lo que complicó aún más los esfuerzos de rescate. La ciudad también alberga un cementerio donde descansan muchas de las víctimas del Titanic. Se dice que el sistema de identificación de cuerpos desarrollado en el momento del hundimiento del Titanic en 1912 ayudó a identificar a las víctimas de la explosión de Halifax en 1917. Hay una cantidad sorprendente de personas que no conocen el genocidio de Ruanda que ocurrió recientemente, aproximadamente cuando Bill Clinton era presidente. Básicamente había dos tipos de nativos en Ruanda, los Hutus y los Tutsis. Los Hutus creían que los Tutsis eran invasores de la tierra que les pertenecía, y después del asesinato del líder ruandés que era Hutu, se ordenó a los Hutus que cortaran los árboles altos, lo que significaba matar a los Tutsis. Las diferencias entre Hutus y Tutsis eran que supuestamente los Hutus tenían la piel más oscura, eran más bajos de estatura y tenían caras más cortas. Por eso los Tutsis fueron apodados árboles altos. Mataron a decenas y decenas de Tutsis por años. No fue hasta hace muy poco que cesaron los asesinatos. Hasta el día de hoy, los Hutus y los Tutsis que sobrevivieron al genocidio hablan en eventos unos al lado de otros sobre lo terribles que fueron los hechos. La muerte de Roger Williamson, en el Grand Prix de Holanda en 1973.
En la era de la Fórmula 1 de la década de 1970, los autos no estaban lejos de ser un ataúd de metal con ruedas muy costoso, rodeado de combustible altamente inflamable, y durante el Grand Prix de Holanda, esto se volvió dolorosamente obvio. Roger Williamson se estrelló después de un pinchazo en una llanta, y su auto quedó boca abajo, con él atrapado adentro. No resultó gravemente herido por el choque, pero luego el tanque de combustible se incendió y el automóvil estalló en llamas. Otro conductor llamado David Perley estaba detrás de Williamson cuando ocurrió el accidente y vio cómo se desarrollaba todo el accidente. Perley detuvo su automóvil al otro lado de la pista, corrió a través de una pista de carreras activa y procedió a tratar de salvar la vida de Williamson. Aquí es donde entra la parte oscura, y dependiendo de tu sensibilidad, francamente escandalosa y vergonzosa. Ninguno de los encargados de pista tenían equipo ignífugo, lo que impidió que alguno de ellos ayudara a Perley a apagar el auto en llamas. También tenían un extintor, sí, solo un extintor de incendios, que evidentemente era incapaz de apagar todas las llamas. Además, ningún otro conductor que vio la calamidad se detuvo para ayudar, a pesar de los frenéticos gritos y movimientos de manos de Perley, para intentar que alguien ayudara a salvar la vida de Williamson. Mientras tanto, Race Control decidió no detener la carrera a pesar de que había un accidente que provocó llamas en la pista, y pasaron casi 10 minutos antes de que el camión de bomberos llegara al lugar, momento en el cual Williamson se había asfixiado por el humo y había sido consumido por las llamas. Tan pronto como se apagó el fuego, simplemente pusieron una manta sobre el auto quemado y continuaron la carrera. Más tarde, otros pilotos y los controladores de carrera afirmarían que pensaron que el auto de Williamson era en realidad el de Perley y que no había nadie en riesgo, algo con lo que los cientos de personas que estaban en las gradas estarían en total desacuerdo. Las chicas del radio, en la década de 1920, trabajaron en una empresa de relojes pintando las horas en los relojes con radio, un elemento radiactivo que brilla en la oscuridad. Hicieron esto sin equipo de protección personal y no les dijeron que el radio es peligroso. Mientras tanto, los químicos tenían un equipo de protección personal completo y trabajaban en un ambiente cerrado. Aquí viene lo peor, se les indicó que lamieran la punta del pincel para hacer una punta muy fina. Algunas de ellas se pintaban las uñas o los dientes con radio por diversión cuando planeaban salir de noche. Ellas desarrollarían cáncer en la parte del cuerpo que la pintura tocara, y muchas de ellas tenían caries en sus mandíbulas que provocaban que ésta fuera sujetada con vendajes. La masacre de Calabrita es un pueblo de Grecia. Los alemanes entraron y reunieron a todos los aldeanos varones en un campo. Luego les dispararon a todos con ametralladoras. Después de eso, tomaron a los niños y las mujeres y los pusieron en la iglesia. Cuando todos estuvieron dentro, cerraron las puertas y prendieron fuego a la iglesia. Alrededor de 20 minutos después de que iniciara la quemazón, un soldado alemán no pudo soportarlo más y abrió las puertas. Alrededor de la mitad de las personas pudieron escapar del fuego, pero el resto de ellos pereció. El soldado alemán recibió un disparo por esto, y si vas a Calabrita hoy, su nombre está en el monumento. Nadie fue castigado por esto aparte del líder de la división, quien según mi abuela murió en un campo de trabajo. Pero todos los demás se salieron con la suya. Es triste que nadie sepa sobre esto, ya que cosas como estas sucedieron en toda Grecia, Rusia y Polonia. Solo sé de esto porque mi bisabuela fue una de las personas que logró escapar de la iglesia. Esta masacre fue en represalia por el apoyo de los aldeanos a la fuerza de resistencia local, que recientemente había matado a unos 10 nazis.